Le dije que pasen el link a esta. Vamos a empezar con la conferencia de Inés Armendáriz y Diana Rubio van a dar unas palabras para presentarla. Bueno, buenas tardes o buenos días todavía. Es un gusto presentarles a Inés Armendáriz. Inés es licenciada en Ciencias Matemáticas de la UBA y posteriormente hizo un PhD en el Curran Institute of Mathematical Sciences en la Universidad de Nueva York. Es investigadora adjunta en el Instituto de Investigaciones Matemáticas Luis Santalón, de CONICET, profesora de la Universidad de Buenos Aires y profesora de la Universidad de San Andrés. Bueno, hoy nos va a hablar sobre estrategias de testeo con agrupamientos. Así que empezamos para no alargar mucho la charla. ¿Comparto? ¿Sí? A ver si... Ahí vamos. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación y a todos los asistentes por estar acá. Una pequeña aclaración, ya no soy profesora en la Universidad de San Andrés, en este momento estoy en la UBA solamente. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Me escucho como un poco con eco. Bueno, el trabajo que les quiero contar es realmente un trabajo de pandemia. La génesis del trabajo fue que el año pasado un grupo de biólogos de Santa Fe contactó a Silvina, que creo que está acá en la audiencia, Silvina Ponce Dawson, una física de la Universidad de Buenos Aires y también del CONICET, con un problema simple en principio, que era, bueno, estábamos al principio de la pandemia, había pocos recursos para testeo. En ese momento, si se acuerdan, uno no accedía a los tests fácilmente, entonces el problema era ver cómo se podía optimizar el uso de los reactivos que teníamos en el país en ese momento. Silvina contactó a Daniel Freiman, que creo que también está, que trabaja en UDESA y también está en el CONICET, y a Pablo Ferrari, de la UBA y el CONICET, y luego Pablo nos contactó a Mario, de la Universidad de Campinas, en Brasil, y a mí, y bueno, nos pusimos a trabajar en ese momento en el problema que les digo, o sea, cómo hacer para, con pocos recursos, testear lo más posible. Y bueno, empiezo con la historia del problema. Este problema, un problema similar se planteó en los 40 en Estados Unidos, cuando estaban reclutando soldados para el ejército, y en ese momento la enfermedad que querían testear, asegurarse que los conscriptos no tuvieran, era la sífilis. Entonces, Robert Dorfman, que bueno, eventualmente fue un economista en Harvard, pero que en ese momento trabajaba como estadístico en el ejército americano, diagramó un sencillo test agrupado que consistía en la siguiente idea. Bueno, si tomamos las muestras, acá hay una suposición subyacente, y es que el test que uno hace soporta, tolera que uno agrupe varias muestras y las testee todas simultáneamente. Entonces, lo que Dorfman propuso es tomar un número de muestras, o sea, de sangre de M soldados, M potenciales soldados, formar una sola muestra de sangre con todas estas muestras individuales, testear este grupo de muestras, hacer un solo test para todo el grupo, y la ganancia ahí es que si este test da negativo, uno en un solo paso, con un solo test, resolvió la situación de los M soldados. Entonces, esa fue la idea, y entonces, si da negativo, ya sabemos que ninguno de ellos está infectado de sífilis. Si da positivo, sabemos que por lo menos un soldado está infectado. Entonces, en ese caso, lo que recomendó Dorfman es testear individualmente todas las muestras. Hay que testear las M muestras. En ese caso, uno pierde, porque en lugar de hacer M tests, uno tiene que hacer M tests en la segunda etapa del proceso, más el test original que hizo en la primera etapa. Pero la idea es que en probabilidad, la mayoría de los tests, si uno elige el M convenientemente, unos cuantos por lo menos van a dar negativo y uno en ese compromiso sale ganando. Esa era la idea. Entonces, bueno, como les decía, que hay algunas hipótesis. Por empezar, que la probabilidad, porque uno va a querer optimizar en el tamaño del pool inicial, si toma pools y grupos, los voy a usar indistintamente. Si uno toma un grupo demasiado grande, voy a poner
perdón, el chat, por si hay preguntas, estoy mirando el chat. Si uno toma el pool inicial demasiado grande, entonces con muy alta probabilidad va a tener un infectado, el pool va a dar negativo, el test va a dar positivo, y en ese caso ese test es un test desaprovechado, porque era altamente probable que diera positivo. Entonces hay un juego ahí en que hay que elegir el tamaño del pool inicial convenientemente. Para eso va a estar determinado por qué, cuál es la información que uno tiene. Bueno, la tasa de infección, con qué probabilidad cada persona, independientemente del resto, está infectada. Vamos a suponer acá, para esta charla, que esta probabilidad es conocida. En muchos casos la probabilidad no es conocida. Piensen, por ejemplo, en el caso de COVID, la probabilidad de infección también depende de la población que uno esté estudiando. No es lo mismo, en ese momento eran problemas los geriátricos, no es lo mismo un geriátrico que los conductores de colectivos, que los docentes, o sea, son distintas poblaciones con probablemente distintas tasas que uno tiene que descubrir a lo largo del proceso. Entonces hay métodos de estimación del P, de cuál es la tasa de infección con la que uno está efectivamente trabajando. Para este trabajo vamos a suponer que es conocida. Y después estamos suponiendo que ignoramos problemas como, por ejemplo, que al mezclar muchas muestras uno puede diluir la cantidad, en este caso, por ejemplo, puntual, de antígenos en la sangre, y por lo tanto, si lo diluye demasiado, si toma un pool con demasiadas muestras, ya pierde información, el resultado no es útil. Pero supongamos que ignoramos este problema, que conocemos P y que no hay ruido, o sea, que nuestro test funciona bien aun cuando tengamos muchas muestras en el grupo. Entonces, el objetivo de esto es reducir el costo. Entonces, el costo del algoritmo va a ser tomar la cantidad media, la esperanza de la cantidad de tests que uno va a hacer, que va a ser aleatoria, porque va a depender de cómo se presenten los infectados. Entonces, tomar la esperanza de la cantidad de tests que se realizan y dividir por la población. ¿Por qué uno mira esto? Bueno, fíjense que si uno hace tests individuales, o sea, un test por persona, esta cantidad da 1. Entonces la idea es llevar esta cantidad, este costo, reducirlo lo más posible con una cota superior de 1, que es el caso del testeo individual. Entonces, bueno, calculemos, voy a copiar todo esto, calculemos cuánto nos da este costo. Es muy simple, no hace falta mucho conocimiento de probabilidad, así que lo hacemos. En la primera etapa hay un test, que es testear a todo el pool. Una vez que determinamos el pool, que tiene un tamaño M fijo, eso es un test. Entonces lo que es aleatorio es cuántos tests vamos a hacer en la segunda parte. En la segunda etapa vamos a hacer ningún test si resulta que el primer test da negativo, y vamos a hacer M tests, o sea, testear individualmente a todos los miembros del pool si el test dio positivo. Ahora, lo que tenemos que calcular entonces es cuál es la probabilidad de que el test dé positivo. El test da positivo si resulta que hay algún individuo infectado, o sea, la probabilidad es 1 menos la probabilidad de que estén todos sanos, de que ninguno de ellos esté infectado. La probabilidad de que un individuo esté sano es 1 menos P, la probabilidad de que todos estén sanos, dado que son independientes, es 1 menos P a la cantidad de miembros del pool, o sea, 1 menos P a la M, y la probabilidad entonces de que haya algún infectado es 1 menos P a la M. Si no los perdí, es esta cantidad que vemos acá, 1 menos P a la M. La tradición es llamar a 1 menos P igual Q, para simplificar la notación un poquito. Y entonces uno tiene bien establecida cuál va a ser la probabilidad. Con esa probabilidad, en la segunda etapa vamos a tener que testear a M individuos y entonces el costo va a ser 1 por el primer pool más M por la probabilidad de que efectivamente haya que testear estos individuos. Nos queda el numerador de CMP, acá puedo escribir, o sea, nos queda esto que está acá, ahí se ve, dividido por M, que era la cantidad de individuos en el pool, y obtenemos la expresión acá de la derecha, 1 sobre M más 1 menos Q a la M. Esto es lo que propuso Dorfman. Y uno puede ver que esto mejora para probabilidades de infección chicas, cuando por ejemplo, la sífilis, que era el problema que estaba estudiando él, la probabilidad de infección era relativamente chica, esto mejora sustancialmente el costo de testear individualmente. Entonces, bueno, algunas aplicaciones, no voy a entrar mucho en esto, biológicas obviamente, como lo que nos motivó a nosotros o este ejemplo. También hubo mucho resurgimiento de este tipo de esquemas cuando fue la epidemia de SIDA, por ejemplo. Otro contexto en el que tiene muchas aplicaciones, todo lo que sea testeo agrupado, es en la industria, cuando por ejemplo se quieren
identificar ítems defectuosos en una partida, en una producción, entonces uno quiere ver cuántos están defectuosos. Y después, más recientemente, en comunicaciones, información, data science, etc. Acá les dejo un par de referencias de reviews. Un libro clásico es el de Wang, y recientemente hay un review de Aldrich, Johnson y Scarlett que contempla muchos casos. Entonces, esto, lo mío es más abuelo pájaro. Bueno, entonces, sigamos con la historia. Un poco después, Sobel y Groll intentaron hacer más o menos lo mismo que nosotros, que es decir, bueno, llevemos la propuesta de Dorfman un paso más allá. ¿Cómo hacemos para, en lugar de hacer un solo paso, o sea, fíjense que Dorfman pasó de un paso que es testear individualmente a 2 pasos, que es testear primero en grupo y después individualmente. Sobel y Groll dijeron, bueno, esto se puede extender a más pasos, y diagramaron un esquema que optimiza, en el que vamos partiendo. Empezamos con un grupo, si nos da negativo nuevamente lo dejamos aparte, si nos da positivo lo subdividimos, y encuentran una fórmula recursiva para ver cómo conviene ir haciendo la subdivisión, un algoritmo para ver cómo se debe ir subdividiendo para ir estudiando todos los casos. Una de las posibilidades propuestas por Sobel y Groll, que fue desarrollada más tarde, que voy a discutir acá, es el binary splitting, que es división binaria. Entonces, como esquema es extremadamente sencillo. Vamos a ignorar temas de paridad. Supongamos que empezamos con un pool inicial PAL, que tiene una cantidad par de elementos, lo testeamos, si nos da negativo ya está, si nos da positivo, lo que vamos a hacer, acá está descrito algorítmicamente, lo dividimos por la mitad, tomamos, de alguna manera, enumeramos los miembros y tomamos la mitad, tomamos este subpool, lo testeamos, si nos da negativo, lo que hacemos es, bueno, saber que esta mitad es negativa, y tenemos todavía información, fíjense, porque como partimos por la mitad, el hecho de que el pool inicial fuera positivo nos dice que si la mitad que testeamos es negativa, necesariamente la otra mitad ya tiene que dar positiva. Hay un individuo infectado, un ítem defectuoso en la segunda mitad. No necesitamos testearla, eso sale por defecto. Entonces, bueno, acá contemplamos el caso, si el tamaño del pool es 1, no hay nada que hacer, positivo o negativo es toda la información necesaria. Si no lo partimos por la mitad, como decía, testeamos una mitad, si nos da positivo, continuamos a partir de este nuevo pool, si nos da negativo, continuamos a partir de la otra mitad complementaria, y continuamos haciendo esto hasta el momento en que llegamos a un único individuo. Si el pool inicial fue negativo, con este procedimiento vamos a identificar un individuo. Finalmente, cuando el procedimiento termine, vamos a tener un individuo infectado. Fíjense que la longitud del proceso es determinística, es log 2 de n, supongamos que n es una potencia de 2, entonces la cantidad de pasos es log 2 de el tamaño inicial del pool. Y al terminar, lo que hicimos fue identificar un individuo. Y además, por ahí, si tuvimos un poco de suerte, el peor de los casos es cuando siempre nos va dando positivo, o sea, en cada momento partimos y seguimos encontrando, siempre nos da positivo, porque en ese caso al terminar identificamos un individuo que da positivo, y en realidad uno puede probar que no tiene ninguna información sobre los restantes. Todos los demás están en las condiciones iniciales, no adquirimos ninguna información extra sobre si son positivos o negativos. En el ejemplo que tenemos acá, fíjense, empezamos con 8 individuos, partimos en 4, nos dio el primero positivo, el segundo positivo, partimos en 2, nos dio negativo, entonces quiere decir que el complementario es positivo, lo dividimos en 2 y llegamos a un individuo, un individuo que dio positivo. Entonces, al terminar este procedimiento, en realidad tenemos información sobre 3 individuos. 2 son negativos, los que tienen crucecitas, 2 son negativos y uno de ellos es positivo. O sea, ya adquirimos de los 8 individuos iniciales, ahora tenemos que investigar qué pasó con los 5 restantes. Y los 5 restantes no sabemos nada, están en las condiciones iniciales, o sea, son variables que pueden valer 1 con probabilidad P o 0 con probabilidad 1 menos P. Volvemos a foja 0, digamos, pero con un subpool más pequeño. Entonces, esto se itera. Este algoritmo, bueno, entonces, déjenme pasar un poquito. Como digo, si uno observa lo que acabo de contar recién, es fácil ver que la cantidad total, la cantidad de vueltas que uno da hasta terminar de estudiar un pool, es proporcional a log 2n, que es la investigación que hacemos hasta encontrar un infectado. Y después lo tenemos que hacer tantas veces como individuos infectados tengamos. Entonces, el costo total, dado un pool de tamaño n, es k log 2 de n. Entonces, el juego aquí es fijarse cómo elegir el n inicial. O sea, si ustedes recibieron un tamaño de población de tamaño n mayúscula grande,
no conviene, como decía al comienzo, empezar con un pool de ese tamaño, porque casi seguramente va a dar 1 y es un desperdicio. Entonces uno primero lo va a dividir en subpools, o sea, va a empezar con la población total, la va a agrupar, la va a dividir en grupos más pequeños, cuán pequeños es lo que uno va a optimizar, y después va a llevar a cabo este algoritmo sobre cada uno de estos grupos. Entonces, bueno, uno optimiza, trabaja un poco con esto y descubre que en realidad lo que conviene es tomar los tamaños n minúscula iniciales de tipo 1 sobre p. Ese 1 sobre p no es casual, en realidad, si lo piensan, si tienen 1 sobre p individuos con probabilidad de infección cada uno p, típicamente ustedes en media, lo que están haciendo es que en media están buscando tamaños de grupos que les dé un infectado por grupo. Entonces ese 1 sobre p lo podemos entender como relacionado con eso. Entonces, bueno, uno hace todo esto y llega a este resultado de que encuentra K. Ahora esta K mayúscula es una variable aleatoria, porque en el caso aleatorio uno no sabe cuántos infectados tiene. Entonces, el costo va a ser K por log 2 de 1 sobre P. Y lo que hay que hacer es tomarle media, y en esto, lo aleatorio por ahora es la K, que es la cantidad de infectados iniciales. Bueno, uno toma esperanza y queda que la esperanza de K es más o menos, por la ley de los grandes números, uno espera tener, si tiene probabilidad de infección P por individuo y tiene n individuos y n es grande, n mayúscula individuos y n mayúscula es grande, uno piensa que va a tener np infectados. Y eso funciona bien hasta orden raíz de n realmente. Es el primer orden. Entonces, tomamos esperanza, dividimos, y a primer orden lo que nos queda es que el costo de esto es P log 2, 1 sobre P. Fíjense que esto es excelente, ¿no? Porque si ignoramos por un momento el log 2, 1 sobre P, estamos casi obteniendo un test, un algoritmo, perdón, un procedimiento, un esquema, que testea a toda la población gastando recursos P por individuo, en lugar de 1. El testeo individual gasta un recurso 1 por individuo, esto gasta recursos P. Esencialmente esto dice, por ejemplo, volviendo al COVID, que si estábamos en la situación en que el índice de positividad es el 10%, esto nos dice que testeamos una población de tamaño n gastando 1/10 de test por individuo. O sea, es un ahorro muy grande, es el 10% del gasto que significaría testearlos individualmente. Bueno, esto es binary splitting, y lo que quiero... bueno, acá les pongo un par de referencias, la más reciente es del 20, ha habido muchas mejoras. Las mejoras son sobre el segundo orden, cómo hace uno para optimizar el segundo orden, sobre lo que les conté. Y lo que quiero convencerlos a continuación es de que este costo es inmejorable realmente, asintóticamente. Y la primera forma de este P log P, este P log 2P, es inmejorable. Una forma de verlo es muy sencilla. Si uno hace simplemente una cota de cuenta, así de servilleta de bar, que dice, bueno, a ver, en media, más o menos, o sea, esto es, en realidad, si lo queremos hacer riguroso, es para lo que se llama el testeo combinatorio, es cuando la única probabilidad, la única aleatoriedad en el sistema está dada en cuáles son los enfermos, pero uno sabe, los enfermos, los ítems defectuosos, pero uno sabe que tiene K ítems defectuosos o K personas infectadas, donde K deja de ser una variable aleatoria. La única aleatoriedad es quiénes son y hay que identificarlos. Eso es testeo combinatorio. Lo que sigue es una cuenta para eso. Entonces, bueno, ¿cuál sería nuestra situación? Tenemos n ítems, tenemos K defectuosos, que conocemos el número, la cantidad total, y tenemos t-tests. Y fíjense que estos tests nuestros tienen dos resultados, 0 o 1, dan dos respuestas, positivo o negativo. Entonces, la cantidad total de resultados de los tests es 2 a la t. Por otro lado, los tests tienen que identificar a los infectados, es decir, tiene que haber por lo menos 2 a la t, tiene que ser superior a la cantidad total de distribuciones de K infectados entre n elementos, que es n combinatorio K. O sea, uno tiene n combinatorio K formas de distribuir los infectados entre la población de tamaño n. Y tiene 2 a la t de resultados. Y la cantidad de resultados tiene que ser total, que identifique a estas posibles combinaciones de ítems defectuosos. Por lo tanto, necesitamos que 2 a la t sea mayor o igual que el combinatorio NK. Hacemos un poco de trabajo ahí y terminamos concluyendo que t tiene que ser, acotando el combinatorio, y concluimos que t tiene que ser mayor o igual que K log 2 n sobre K. Entonces, ahora si decimos, bueno, para nosotros n era, K era P por n, porque dijimos teníamos la ley de los grandes números, entonces, y
reemplazamos todo aquí, lo que nos queda es que T sobre N, o sea, cantidad de tests dividida por población, tiene que ser mayor o igual que P log 2, 1 sobre P, y correcciones de menor orden. ¿De acuerdo? Hasta ahí me siguen todos. O sea, realmente necesitamos que el costo, esto nos dice que el costo va a ser mayor o igual que esta cota P log 2, 1 sobre P, que obteníamos para el algoritmo binario. O sea, nos dice que el algoritmo binario, a primer orden, es óptimo. Esto no es totalmente riguroso para probabilidad, porque cuando uno mira probabilidad podría haber ciertas combinaciones de resultados que sean altamente improbables, pero en realidad el resultado sigue siendo riguroso, porque, bueno, esto tiene que ver con teoría de la información. Uno puede probar que el costo tiene que ser mayor o igual que la entropía de la cantidad de variables, digamos, de las variables que uno está considerando, que son n variables Bernoulli independientes. Entonces, cuando uno hace el cálculo de la entropía, resulta que recupera el NP log 2P. O sea, esa es la demostración rigurosa de que esto que les conté con la cuenta anda bien inclusive en el caso probabilístico. Y confirma que esto de binary splitting es casi óptimo, primer orden. Bien. Entonces, bueno, ustedes me dirán, ¿por qué no usaron esto? Bueno, hay una contracara de binary splitting que, si bien es excelente a nivel costo, como les decía, tiene el problema de que la cantidad de etapas que uno tiene que hacer es aleatoria. A priori no se puede acotar determinísticamente, uno no puede decir en tantos pasos vamos a concluir, esos pasos serán más o menos largos para un laboratorio. Por otro lado, si bien no es imposible, es un poco más difícil de programar cómo se va a hacer la práctica, es un poco más complicado porque hay que rearmar los pools después de los resultados. Dependiendo de los resultados hay que rearmar los pools de formas medio complicadas, no mucho, pero un poquito. Pero sobre todo el problema más grande es el hecho de que la longitud, la cantidad de etapas, no está acotada en forma determinística y no es del todo óptima. Lo que vamos a proponer acá es algo que optimiza mejor la cantidad de etapas. Y esto es un problema porque uno quiere que los resultados, o sea, cada etapa lleva una cantidad de tiempo, es correr un estudio, es hacer un test realmente que lleva su tiempo, y el laboratorio quiere dar los resultados con cierta celeridad. Entonces, bueno, esa es una contracara no tan buena de binary splitting. Entonces, bueno, nuestro problema sigue siendo el mismo, pero lo que vamos a tratar de hacer es partir en pools, no de a dos, sino optimizar empezamos con un pool. Lo que vamos a hacer es anidado, además, perdón, me olvidé decir esto, es anidado en el sentido de que en cada etapa agarramos un pool, lo subdividimos en pools en forma regular, o sea, la subdivisión es regular, cada pool que vamos a considerar en cada etapa, todos tienen el mismo tamaño, y lo que vamos a hacer es subdividirlos regularmente, o sea, en subpools, todos ellos del mismo tamaño, e iterar esto. Entonces, lo que tenemos es un pool inicial de tamaño M1, igual que el de Dorfman, ese es el M de Dorfman, lo vamos a dividir en subpools de tamaño M2, por lo tanto necesitamos que M2 divida a M1 para que no tener problemas ahí de congruencia, y después vamos a iterar, o sea, esos subpools de M2 los vamos a testear, los que den positivos los vamos a subdividir en subpools de tamaño M3, que a su vez testearemos, y subdividiremos en pools de tamaño M4, y así. ¿Cuántas etapas? Bueno, esa es otra variable. Si tenemos K pool, un procedimiento de K más 1 etapas, lo vamos a hacer K veces, y en la K más 1ª lo que hacemos es testear individualmente. Por ejemplo, Dorfman acá tiene K igual a 1. Hay un primer pool, y en la segunda ya pasamos al testeo individual. ¿Vamos? Bien. Entonces, bueno, acá está el algoritmo, o sea, empezamos en la J10ª etapa, testeamos pools de tamaño MJ, si da negativo, esos ítems ya sabemos que no son defectuosos y los separamos. Si da positivo, dividimos en pools de tamaño MJ más 1. ¿Cuántos pools? Bueno, MJ sobre MJ más 1. Eso nos da entero, porque pedimos que los tamaños de los pools tengan esta regla de ir siendo los mayores múltiples de los menores. Y en el último testeamos individualmente. Entonces por acá, bueno, acá tenemos... Creo que hay un poco de delay. Acá está. Acá tenemos un ejemplo. Empezamos con un pool inicial de tamaño 9. Los que están en verde son los que están sanos. En bordeaux el individuo enfermo, infectado.
lo dividimos, el primer pool es de tamaño 9, los segundos pools da positivo, pasamos a la segunda etapa, lo subdividimos en pools de tamaño 3, nos quedan 3 pools de tamaño 3, el primero da negativo, el segundo da negativo, por lo tanto ya tenemos 6 individuos infectados, identificados como no infectados, y pasamos al último pool, que nos da positivo, y entonces en la tercera etapa, acá estamos trabajando con K igual 2, o sea, 3 etapas, en la tercera etapa testeamos individualmente. Entonces, en este caso, bueno, ¿cuántos pools hicimos? ¿Cuántos tests hicimos? Hicimos 1, 2, 3, 4 tests para identificar a 9 individuos. Fíjense, porque por ahí es necesario después, acá hicimos la forma en que enumeramos los pools, esto es algo clásico cuando uno trabaja con árboles. Bueno, corrimos un poco y empezamos con 0, pero empezamos con el pool inicial que llamamos W0, es como genealógico, los subíndices. Los segundos pools tienen un 0 inicial, en la indicación, en el subíndice, tienen un 0 inicial, eso viene porque su progenitor era W0, y ahora los enumeramos. W0 es 00, es el primer hijo del pool inicial, el segundo es W01, el tercero es W02. A su vez, estos se subdividen, entonces, por ejemplo, en lo último, lo que vemos es que los subíndices son 0, 2, porque si vamos para arriba, el padre era 2, y digamos, la segunda generación, el abuelo era 0, y después tenemos W021, 0, W021 y W022. Esa es la numeración que ven ahí. Bueno, y... está con mucho delay, perdón. Le queremos calcular el costo. Voy a bajar todas las slides así. ¿Puedo seguir? Bueno, vamos a llamar T de X. X es la tira de todas las variables, Bernoulli P. Entonces, T de X es la cantidad de tests que vamos a necesitar. Y resulta que T de X tiene esa fórmula que está ahí recuadrada en verde, que en realidad es una extensión de lo que hicimos para Dorfman realmente. El 1 inicial corresponde al primer test que se hace. Ahora, el segundo término corresponde a cuántos tests vamos a hacer en la segunda etapa si el primer test dio positivo. O sea, un Phi0, acá hay que cambiar, acá el Phi0 va a valer 0 si hay algún infectado y 1 si son todos no infectados. Es dar vuelta el 1 y el 0, es un poco molesto esto, pero uno puede ver que Phi0, bueno, es una Bernoulli con la probabilidad que está ahí, que Q, que era 1 menos P a la M1, es decir, Phi0 va a valer 0 si son todos, si hay algún infectado con probabilidad 1 menos Q al M1, y va a valer 1 en caso contrario. Entonces lo que está haciendo es señalándonos el caso en que en la segunda etapa, en que llegamos a la segunda etapa. Si llegamos a la segunda etapa es que había algún infectado en el primer paso, y en ese caso, en la segunda etapa vamos a tener que testear, en nuestro caso, los 3 pools de la segunda etapa. O sea, vamos a tener que testear M1 sobre M2 pools. Ahora pasamos a la tercera etapa. Solo pasamos a la tercera etapa, en este caso, si alguno de los pools de la segunda etapa dio positivo. Eso está señalizado acá por las variables 1 menos Phi0i, que siguen la misma notación que la Phi0, les dejo a ustedes mirarlo. Y lo que están haciendo en ese caso, por cada uno de esos, en la tercera etapa, fíjense que M2 sobre M3 es simplemente en cuántos pools subdividíamos, cuántos elementos había en los pools de la segunda etapa, que son 3, entonces es un 3 simplemente. Vamos a hacer 3 tests por cada uno de los pools de la segunda etapa que hayan dado positivo. Y entonces el M2 sobre M3 de afuera es simplemente ese 3, y la sumatoria cuenta cuántos pools en la segunda etapa dieron positivo. Entonces uno calcula esto. Acá hay un poco de magia, debo decir. Cuando hicimos la cuenta estábamos medio asustados. A priori uno pensaría que hay correlaciones, porque fíjense que acá uno las mira y dice, sí, anda todo bien bárbaro, pero fíjense que las phi sub i estas, la phi sub 0 y la phi sub 0i están correlacionadas, o sea, no son independientes. Porque si, por ejemplo, el primer pool dio negativo, eso quiere decir que phi 0 vale 1. Si phi 0 vale 1, las phi 0i también valen 1 todas.
porque la phi 0i valían 1 cuando no había ningún infectado en esa muestra. Bueno, pero si no hay ningún infectado en la muestra original, tampoco va a haber ningún infectado en las muestras subsiguientes. Entonces, estas variables vienen muy correlacionadas, y antes de encontrar la fórmula nosotros pensábamos que estas correlaciones iban a hacer los cálculos muy difíciles, pero resultó que la fórmula nos dio bien, tuvimos suerte. Es todo calculable, explícitamente y sencillo. Bueno, lo siguiente es calcularle la media a esta variable, una variable, porque dependía de los... Lo único variable ahí era los phi 0i, la información aleatoria estaba en los phi 0i y el phi 0. Le tomamos la media usando que les conocemos la distribución y nos da esta expresión de acá. Y si lo iteramos, o sea, si lo hacemos k veces, resulta que encontramos esta expresión 1 que tenemos acá. Que es bastante bonita, salvo que los tamaños MI aparecen en los exponentes, eso ya no es tan bueno. Pero tenemos una expresión cerrada que ahora el juego es optimizar. O sea, nuestro juego ahora, la P la tenemos, el tamaño de la población lo tenemos, eso viene dado. Lo que tenemos que hacer es elegir los tamaños de los pools y la cantidad de etapas que vamos a considerar en forma óptima. Bueno, entonces, acá hay bastante información. El primer resultado es que si P es mayor que esa expresión que aparece ahí, 1 menos 3 a la menos 1/3, lo mejor es hacer el testeo individual. O sea, en términos de COVID, esto es el índice de positividad. O sea, si ustedes ven que en este momento, yo me fijé la semana pasada, por ejemplo, creo que estamos con un índice de positividad en Argentina de 30. O sea, de la gente que se va a testear, de la población que recibe un laboratorio, la cantidad de positivos que ve en media es del 30%, que está bastante cerca de este número que está acá. Este número 1 menos 3 a la menos 1/3 es 0,3 y algo. Entonces, en ese caso, con un índice de positividad tan grande, en realidad no tiene sentido hacer agrupamiento. Es mejor testear individualmente porque es más caro. Agrupar uno termina testeando, hacer los grupos termina llegando a mucho. Lo que está pasando es que uno llega, hace todo el procedimiento y le queda al final muchos individuos por testear individualmente, y entonces todo lo que hizo antes es costo superfluo. Pero si P es menor que este número, entonces el K óptimo es más o menos de orden log 3 de P. Esto es similar a lo de binary splitting, pero log 3 de P es menor que log 2 de P, o sea, lo resolvemos en menos etapas. Y además, fíjense que este K es determinístico, o sea, nosotros en esta cantidad de etapas vamos a poder investigar el estatus de todos los N individuos que entraban en la población. Y ahí, bueno, nos dio bastante trabajo, pudimos reducir la cantidad de casos que hay que considerar. O sea, en principio uno tenía una familia enorme de posibles estrategias, dependiendo de la elección del K y de los pools. Pero en realidad, después de un poco de estudio, llegamos a la conclusión de que la familia de pools que hay que considerar son bastante acotadas. En realidad creemos que solamente I y 2I son las que valen acá, que 3I y 4I no pudimos descartarlas rigurosamente en todo el rango de Ps, pero creemos que no aparecen en la realidad. Que los que sí efectivamente aparecen son pools que van creciendo. Por ejemplo, para binary splitting teníamos que los pools tenían que ser potencias de 2 para que todo anduviera, fluyera bien. Acá tenemos potencias de 3, empezamos con 3 a la K y vamos bajando hasta la última etapa, la K más 1, en que tenemos el testeo individual. O, si quieren ir de atrás para adelante, vamos multiplicando por 3. Y en la primera etapa introducimos un 4, o sea, K por 3 a la K más 1, K menos 1, en la siguiente etapa 3 a la K menos 1, esa es la segunda etapa, y así vamos bajando hasta llegar a 1. Y tenemos, bueno, dos estrategias más, que son las que les decía que creemos que no funcionan, en que en lugar de empezar tenemos un 4 inicial y tenemos un 2 final, o sea, tenemos, empezando de atrás para adelante, la última etapa tiene pools de tamaño 1, la anteúltima pools de tamaño 2, y a partir de ahí empezamos a multiplicar por 3, o sea, empezando del final, la tercera etapa tendría 3 por 2, y vamos subiendo hasta la primera, que es 3 a la K menos 1 por 2, el 2 que estamos arrastrando del final. O, alternativamente, lo mismo, pero en el último paso multiplicamos por 4. Entonces, lo que pudimos probar rigurosamente para todo P es que estos son los casos. Para todo P menor que ese 1 menos 3 a la menos 1/3, en ese caso K es 0 y es testeo individual. Como les decía, bueno, no lo pudimos probar rigurosamente, pero Walter Mascareñas, que está en el IME, en la Universidad de San Pablo,
con métodos numéricos y controlando el error, pudo determinar que efectivamente si P es mayor que 2 a la menos 51, que es muy pequeño, efectivamente las únicas estrategias, o sea, son de tipo 1 o 2. Y algo más que quería decir es que este umbral de los valores para P, en realidad es el mismo que tenía Dorfman, lo cual es natural porque estamos mirando más o menos estrategias relacionadas, pero Ungar en el 60 probó que en realidad si tenemos algo ligeramente mayor, que es 0, si P es mayor que 0,382, se encontró un umbral un poco más alto, con 0,382, P mayor que eso, directamente ningún algoritmo va a ser mejor que el algoritmo de testear individualmente. Queda todavía ahí una franja entre 1 menos 3 a la menos un tercio y 0,382 por investigar si existe algún algoritmo que mejore el testeo individual. Bueno, acá nomás comparamos, a ver si esto... Fíjense que esto es nada, dibujos de algunas estrategias y los costos, cada una de las líneas que ven son los costos, para convencerlos de lo que decía la slide anterior. Fíjense que la línea negra está en 1, la horizontal, y la vertical está en 0, en 1, ese valor es justamente 1 menos 3 a la menos un tercio. Entonces lo que pasa es que los costos, si tomamos P, el eje de abscisas es P, si tomamos P por arriba de este valor 1 menos 3 a la menos un tercio, los costos superan 1. Entonces ya no conviene hacer otra cosa que hacer testeo individual. Cuando vamos bajando, ahora P lo vamos a ir mirando corriéndonos de derecha a izquierda. Si bajamos un poquito de ese valor, acá, a ver, hay como lo que yo veo, lo que ven ustedes es ligeramente distinto, tiene una demora. Vemos que aparece esta línea punteada negra. Esa línea punteada negra corresponde a la estrategia de hacer de Dorfman, de empezar con un test, con un pool de tamaño 3, testearlo, si da positivo, pasar al testeo individual. Y eso se sostiene por un buen rato, vamos corriéndonos hacia la izquierda, hasta que toma la posta una línea negra, la línea negra que venía bastante pegada, llena, por encima. Esa corresponde a pasar al pool inicial de tamaño 4. Hay un pequeño tramo acá en que esa estrategia de tomar el pool inicial de tamaño 4 y después pasar al testeo individual es mejor que las dos alternativas que son tomar el pool inicial de tamaño 3 y después pasar al pool individual, al testeo individual, o tomar un pool inicial de tamaño 9, subdividirlo en pools de tamaño 3 y después pasar al testeo individual. Por un pequeño tramo de P's, de valores de P, conviene empezar con un pool de tamaño 4 y después hacer testeo individual. Y luego pasamos a la línea punteada celeste, que corresponde a esta estrategia que les contaba, de hacer un pool de 9, después 3 y después testeo individual. Entonces, bueno. ¿Por qué tenemos estas transiciones en que pasamos por pools de tamaño 4? Bueno, en realidad lo que están pasando, o sea, acá lo cuento muy concisamente, calculamos exactamente los valores críticos en donde se producen las transiciones, se pueden encontrar sin demasiada dificultad, y lo que estamos viendo es que hay un momento, a medida que P, o sea, intuitivamente lo que vemos es que cuando P decrece, conviene aumentar la cantidad de pasos y empezar con pools mayores, ¿no? Porque habíamos dicho que los pools iniciales tenían que ser de tamaño 1 sobre P, eso crece con P decreciente, a medida que P tiende a 0, 1 sobre P aumenta. Entonces, no solo aumenta el tamaño del pool inicial, sino que aumenta la cantidad de pools que uno va a considerar. Entonces, cuando P va decreciente, supongamos que estamos en una región en que convenía empezar con 3 a la K y después ir decreciendo hasta 1, hay un momento en que cuando P se achica un poco, tenemos una transición en que lo que hacemos es aumentamos el tamaño del primer pool, pero dejamos la cantidad de etapas fija. Y después hay otra transición en que ya lo que conviene es pasar a una cantidad, sumarle 1 a la cantidad de etapas, pasar a una cantidad superior de etapas, pasar a K más 1 etapas, y recuperar pools todos que son múltiplos de 3. Entonces, estas transiciones las identificamos y en realidad esta figura es muy interesante para nosotros, para considerar otros modelos que no sean necesariamente esto, porque vemos una cierta autosimilaridad. Los P están relacionados con E a la menos ciertas constantes que salen del cálculo sobre 3 a la K menos 1. Y acá en este gráfico, bueno, lo que está acá a la izquierda, esto es el costo.
Esto que está acá es costo. Entonces, lo que estamos viendo es P versus costo. Esto está en log-log. Está la log-log. Y lo que nos muestra, no sé si lo llegan a ver, es que tenemos tramos grises y tramos celestes, azules. Los tramos grises son, lo que está acá es el costo para cada P. Lo que hicimos fue para cada P tomar el costo óptimo, el costo de la estrategia óptima. Obviamente, si vamos de izquierda a derecha, decrece. Cuanto menor P, vamos a poder evaluar, determinar toda la población con menor cantidad de tests. Y lo que vemos es que hay pequeños tramos en azul, y esos tramos son donde la estrategia óptima tiene un pool inicial que es múltiplo de 4. En las zonas grises, el pool inicial es múltiplo de 3, que es la mayoría de los P's realmente. Pero hay zonas donde efectivamente conviene, la estrategia que empezaba con 4 y iba decreciendo, es efectivamente la óptima para ciertos valores de P. Bueno, solamente voy a contar rápido. Esto, la demostración es un poco complicada, no llego a contarla ahora para nada. Pero se sigue de una serie de lemas, acá les pongo los sobresalientes. Primero probamos que el cociente entre el primer pool y el segundo tiene que ser 3 o 4. Después probamos que los sucesivos, las razones sucesivas, MJ sobre MJ más 1, o sea, M1 sobre M2, M2 sobre M3, M3 sobre M4, tienen que ser no crecientes. O sea, si el primero, como vimos, es 3, por ejemplo, si M1 sobre M2 es 3, M1 sobre M2 es 3, M2 sobre M3 puede ser 3 o 2. No tiene más alternativas. Eso nos acota mucho la cantidad de estrategias que tenemos que estudiar. Y por último, y además, hasta que llegamos al testeo individual, fíjense que el MK, como es un entero, y el primero es 4, o sea, el último, MK sobre MK más 1 es MK. Acá ya lo estoy perdiendo, pero nos queda que es MK, recuperamos MK. O sea que el último pool, en realidad nos queda que puede tener tamaño 2 o 3, o 4 eventualmente. Pero en realidad, dado que sabemos que la primera razón es 4 o 3, pero en realidad podemos probar que no hay dos razones consecutivas que valgan ni 2 ni 4, y una vez que juntamos todo esto, si uno juega un rato y lo junta, ve que realmente las estrategias que tenemos son las 4 que les había mostrado inicialmente. De ahí sale el teorema. Y por último, le calculamos el costo, porque hasta ahora lo que hicimos fue optimizar en la cantidad de pasos y en los pools. Ahora queremos ver cuál es el costo resultante de esta optimización. La fórmula que tenemos es medio complicada, necesitamos hacer un poco de análisis asintótico, y finalmente obtenemos la cota que tenemos acá, 3 log 3 P log P. Entonces, bueno, acá confirmamos, fíjense que estoy mirando esto. Esto que está acá es bueno, estamos nuevamente en el orden P log P que queríamos tener, que habíamos dicho que era óptimo. Raúl, perdón, ¿cuánto tiempo me queda? Sí, van bien, te quedan 10 minutos. Ok. Sí, bueno, trato de ir cerrando. O sea, estamos en el orden correcto. 3 sobre log 3 no es óptimo porque estaríamos comparando con 1 sobre log 2, es mayor, después vamos a ver cómo compara, pero por lo menos el orden es correcto, estamos en el orden apropiado. Y además, algo que probamos que para nuestro objetivo inicial, que era realmente a un laboratorio proveerlo de un algoritmo claro, simple de programar y de ejecutar, lo que vemos es que, bueno, tenemos todo este análisis teórico sobre cuál es la estrategia óptima, pero en realidad lo que es más fácil, como una receta, es más fácil decir, bueno, uno toma P, le toma el logaritmo base 3 a P, le toma la parte entera, y lo que puede hacer es simplemente considerar esa como el K, la cantidad de etapas más 1 más para la última, y tomar pools todos de tamaño 3 a la K, 3 a la K menos 1, o sea, tomar el esquema que eran todos pools que eran potencias de 3. Y lo que probamos es que con eso no se pierde mucho, o sea, por ahí está en el rango de P donde eso no es lo óptimo, pero la pérdida es pequeña, se puede acotar. Y eso es lo que dice la primera línea del recuadro. Y bueno, acá les dejo la cita, después se sumó a nuestro equipo, estos somos los mismos, más Hugo Mencela, que es un biólogo en la Universidad Nacional de Rosario.
Y con él, bueno, se hizo un estudio más de qué significa todo esto desde el punto de vista biológico, teniendo en cuenta, bueno, problemas como la dilución, etcétera, en la muestra. Y también en este paper consideramos eso que les contaba al principio, se estudia un poco el flujo del algoritmo, cómo sigue, y también temas como la estimación de P, una estimación dinámica de P a medida que corre el algoritmo. Bueno, esta slide es porque una vez que estábamos trabajando nos encontramos en algún momento con otro resultado, entonces lo quiero comentar, que sacaba lo mismo, una cosa similar, un resultado intermedio nuestro. Para calcular el costo, como la función de costo es fea, tiene esos exponentes, linealizamos en algún momento. Acá tenemos en azul y en verde. Azul es la función costo auténtica. En verde es la linealización para P chico. Si uno linealiza en P chico, obtiene lo que está en verde, que es mucho más trabajable. A la función linealizada, que ya es un objeto teórico, digamos, uno le puede calcular los valores óptimos de M, los M's, los pools óptimos, los tamaños de pool óptimos, la cantidad de pasos que tiene que el K óptimo, todo eso es perfectamente calculable, son los valores que tenemos ahí. Y bueno, esto lo utilizamos para las cotas que vimos en la slide anterior, pero lo interesante es que nos encontramos con que todo esto ya había sido hecho en 1964 por Finu Can, un probabilista australiano, que recupere estos mismos valores, porque la observación de él fue que si uno en realidad, esto no es lo óptimo, pero si uno en realidad considera que los pools que va a tomar son pequeños en relación con P, en el sentido de que uno en lugar de tomar el primer pool de tamaño 1 sobre P, lo va a tomar de tamaño menor, estrictamente bastante menor, en orden menor que 1 sobre P, entonces en esas condiciones, con alta probabilidad, lo que uno va a ver es a lo sumo un infectado por pool. Y en ese régimen, si uno trabajase en ese régimen en que los pools lo está tomando relativamente chicos, la función de linealización es una buena, la linealizada es una buena aproximación de la función de costo. Esto no es lo que observamos nosotros, porque con nuestra optimización lo que vemos es que realmente estamos en otro régimen, por ahí se acuerdan de cuando cursaron probabilidad, que si tienen una binomial y juegan con los parámetros, una binomial hay una cantidad de elementos y una probabilidad de que uno de los elementos sea de 1, o sea, uno tiene una cantidad de Bernoullis, n es la cantidad de Bernoullis y p es la probabilidad de que cada Bernoullis dé 1. Hay un régimen en el cual esto converge a una variable Poisson. Y este es exactamente, y una variable Poisson toma, el rango de la Poisson son todos los naturales y 0. O sea, con probabilidad no nula y que no tiende a 0, hay probabilidad de ver 0 infectados, en el límite 1 infectado, 2 infectados. O sea, el tamaño de pools que estamos considerando nosotros no entra en el régimen en que haya lo sumo un infectado por pool. De hecho, nos conviene, o sea, si uno piensa, lo que le convendría es formar pools con muchos infectados y pools con pocos infectados. Entonces ahí eso facilita el estudio, ¿no? Porque si uno juntase todos los infectados en un solo pool, tienes enorme suerte y todos los demás le dan negativos, con una cantidad muy baja de estudios, determina todos los individuos infectados. Y eso justamente está en las antípodas de esta situación en que hay un infectado por pool, en que los distribuyó homogéneamente en los pools. Bueno, no tengo tiempo para contarles, las siguientes slides tienen que ver con otra forma de testeo, sobre lo cual hay mucho hecho, que es el testeo no adaptativo. Nuestro testeo es adaptativo, en el sentido de que en cada paso usamos la información, nos vamos adaptando a los resultados de la etapa anterior. En el no adaptativo lo que uno hace es, a priori, diseña el experimento, no tiene las muestras, lo diseña, y va a hacer todo en paralelo, o sea, va a hacer un montón de testeos en paralelo y según lo que le dé eso va a concluir cuáles variables están infectadas o no. Entonces uno va a hacer una gran cantidad de tests, muchas veces esto se denota matricialmente porque piensa que para cada va a tener una cantidad m de tests, déjenme ver si esto lo tengo, bueno, en algún lado acá va a ser pools, los p sub a que tenemos acá, y a es el índice de la cantidad de pools hasta m, y en cada pool va a poner o no, va a testear o no la iésima variable. Entonces puede pensar que tiene una matriz de unos y ceros, donde C y A va a ser 1, o sea, la matriz C y A esta, se llama la matriz de conectividad, uno va a poner un 1 si el pool incluye el ítem C y A va a ser 1, si el pool A incluye el ítem I, 0 en otro caso. Entonces, bueno, usando esto, estos para nuestra situación no son muy buenos, solo voy a decir eso. Este tipo de pool de tests no son óptimos si uno quiere hacerlo. Estoy salteando todo esto, perdón.
voy a ir nomás al final. Este tipo de test, así nomás, totalmente no adaptativos, no son buenos. Se puede demostrar que si uno quiere testear todo en paralelo, lo mejor que puede hacer es testear a cada individuo, y eso es n cuadrado, eso es n orden n tests. No conviene hacer estos métodos, pero hay algoritmos que son combinados, que usan una primera parte con muchos tests en paralelo y una segunda etapa o tercera etapa hasta cuarta etapa, más o menos con 4 etapas se resuelve, que pueden funcionar para problemas probabilísticos como el nuestro. El problema de esos, bueno, acá tenemos la comparación. El problema, estamos mirando la segunda línea, el problema de los tests no adaptativos es que hay mucho en paralelo. O sea, para que funcionen bien hace falta hacer muchos tests en paralelo, y esto para un laboratorio, o sea, una cantidad de tests en paralelo que crece con la cantidad de muestras que tienen que testear. Esto puede ser muy difícil de implementar para un laboratorio. El laboratorio por ahí le conviene, según su capacidad, ir dividiendo las muestras en etapas e ir testeándolas en etapas. Nuestro algoritmo solo depende de la probabilidad, no tiene ninguna dependencia en la cantidad, en la población n. En tanto que estos algoritmos no adaptativos, para elegir los óptimos, uno tiene que tener en cuenta el tamaño de la población. Ese es el problema, esencialmente. Y bueno, acá vemos binary splitting, es de orden 1 a 2 dígitos de precisión, 1,44 p log p. El nuestro es 2,73 p log p, o sea, ahí perdimos un poco. La ganancia fue la cantidad fija de etapas y la simplicidad del algoritmo. Y cerrando, voy a cerrar acá. Lo último que quiero decirles es que yo no tengo ninguna participación, acá no puedo cliquear, la tablet no me deja cliquear y mostrarles, pero si van a esta dirección que está acá, pueden jugar. Tendría que compartir pantalla en la computadora, por eso lleva un rato, pero si cliquean ahí van a ver que tienen para jugar. O sea, esta interfase, podría haberla copiado, no me di cuenta, esta interfase lo que les muestra es, esto es para el usuario directamente, ustedes ahí tienen que entrar cotas para la probabilidad de infección que consideran que uno tiene, o la probabilidad de tener un ítem defectuoso en la muestra que uno está estudiando, una cota inferior, una cota superior. Puede introducir una cota en elegir cuántas estrategias alternativas le dé. Puede introducir también una cota para el M1. Esto en biología tiene sentido, porque es esto de que si diluye demasiado la muestra ya el test no es informativo, entonces uno puede introducir una cota en... Ah, ahí está, gracias Laura. Ahí lo pueden cliquear, genial. Puede introducir todo esto, y con esta interfase les tira distintas estrategias y los costos relativos de las estrategias, e inclusive pueden hacer simulaciones de las estrategias. No soy parte de esto, yo realmente no tuve ninguna participación en el desarrollo de esto, son mis coautores, y está siendo mantenida por Francisco Sobral de la Universidad Estadual de Maringá, en Brasil. Está muy buena realmente la interfaz. Así que bueno, con eso paro. Muchas gracias. Y por si quieren mirar referencias, dejo al final de las slides una lista de referencias que fui mencionando a lo largo de la charla. Acá paro. Bueno, muchas gracias, Inés. Ya están los... Ahí podemos aplaudirte. Si quieren hacer preguntas. Ya pueden activarse los audios Sí, y las cámaras también. Las cámaras no se activan. Sí, debería ser. Solo quiero decir una cosa que se me pasó, porque lo pasé rápido esa parte. Perdón, algo que me olvidé mencionar que quiero agregar. A ver si lo encuentro. Un segundito. Métodos como este fueron en realidad implementados en La Plata. Daniela Hosborn, y colaborando con un grupo también liderado por Roberto Echenique, Daniela Hosborn de la Universidad Nacional de La Plata, implementaron métodos de estos tipos combinación adaptativos no adaptativos. Eso fue implementado, y en este link describen los resultados obtenidos. O sea, estos métodos en Argentina fueron implementados realmente, no el que hicimos nosotros, el método combinación.
Yo tenía una pregunta. Todos estos métodos, uno en principio entiendo que ustedes imaginan, bueno, cómo se podrían ir haciendo las pruebas para reducirlas, pero después siempre hay limitaciones o dificultades tal vez de la gente que está en el laboratorio para hacer las implementaciones. En el sentido, bueno, que tienen que aprender tal vez una forma de hacerlo y que eso puede llevar a problemas. ¿Hay una suerte de feedback con esos laboratorios como para poder decir, bueno, esta propuesta que hacen, sí, se puede hacer bien, no solamente, digamos, por la parte teórica, sino por la cuestión en la implementación, que, bueno, la gente que está en el laboratorio le sea más o menos fácil llevarla adelante? Tal vez, creo que esa pregunta, o sea, te respondo, en el segundo paper hablamos de esas cosas. Quiero decir también que finalmente el proyecto original no se llevó a cabo porque el grupo hasta donde yo entiendo, el grupo de biólogos que pensaba implementarlo, quería comprar unos robots que hacían todo esto mucho más simple porque era programable. Los robots iban a implementarlo, o sea, el sistema era, al menos desde ese punto de vista, que no es el punto que vos me estás preguntando, me parece. Pero desde ese punto de vista, pero después la compra de robots se complicó y llegó medio tarde. O sea, realmente estoy un poco perdida en qué anda en eso. Tal vez quien les pueda responder mejor, creo que en la audiencia, es Silvina, que ella fue nuestra tenía el contacto de los biólogos y estaba más informada, tiene mucho más manejo de todas esas cuestiones. Por lo que yo entiendo de lo que pasó en Rosario, porque tenían que comprar, había dos cosas, una era el tema de los robots y otro era la propuesta de cómo medir lo que te permite identificar la presencia del virus, ¿no? Que es la famosa PCR. Y hay distintas técnicas y la gente de Rosario ponía a usar una que se llama PCR digital, para lo cual había que comprar un equipamiento especial. Desde el punto de vista de la reacción que se hace, el tipo de procesamiento que se hace es la PCR, pero se subdivide el lugar donde está la muestra, se subdivide en un montón de pequeños volúmenes para que permite que haya menos interferencia sobre la reacción de PCR. Entonces, eso sí se compró y sé que estaban empezando a implementarlo, pero no con pools, porque por otro lado, la MAT aprobó esto de hacer pools hasta 4 nada más. O sea, como que hay también una cuestión de la validación del método desde la autoridad regulatoria nacional. Yo creo que estaban usando la PCR digital, pero sin hacer pool de muestras. Y lo que sí no sé es si se compraron los robots, etcétera, que es cómo te permite ir preparando esos pools, digamos, de lo que vas a ir testeando, porque se testea simultáneamente varios a la vez. Se usan unas bandejas donde se ponen muchas muestras simultáneamente y eso lo vas cargando con los robots. Y eso no sé si la parte de los robots no sé si se hizo o no. Eso no lo sé. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, muy buena la charla, la verdad que me encantó. Quería hacerte una pregunta. El P, digamos, que varía constantemente y sobre todo lo que vimos en estos últimos días, que abruptamente varió. ¿Hay alguna estrategia para decidir, bueno, qué se hace cuando cambia abruptamente, si estás en medio de estos ensayos? ¿O no se plantearon eso todavía? No sé. Lo consideramos un poco en el segundo paper, o sea, lo que vos haces es, en principio vos recibís la muestra y no sabes mucho cuál es. O sea, el algoritmo este te dice qué es lo que tenés que hacer para cada P. Si vos tu P lo conocés, aun cuando vaya cambiado abruptamente, digamos, reseteás el algoritmo que usás, usás otro programa para los robots, digamos, si los tenés, y listo.
O sea, para cada P usas un algoritmo distinto y es todo fácilmente programable. El problema más bien es cuando no conoces a P. O sea, si justo estás en el momento de transición, si vos sospechás que tu P está cambiando, ¿qué es lo que podés hacer? En general lo que te conviene es pensar que tenés un P mayor que el que tenés, o sea, apostar a un P mayor, empezar con pools, eso quiere decir, si apostás a un P mayor, vas a empezar con pools pequeños. Y después de la primera corrida puedes reajustar evaluando los resultados que obtuviste de infección para usar la primera corrida, la primera etapa, para recalcular el P en función de lo que realmente estás viendo. Entonces, si vos pensás que tu P bajó, bueno, usá el P anterior, hacé la primera corrida como para el P anterior y fíjate en la segunda qué te dio y con eso reajusta tu algoritmo, digamos. Lo vas haciendo dinámicamente. O sea, sí se puede tomar en cuenta. Hay que introducir, sí, una evaluación del P dinámica. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene algo para preguntarle a Inés. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, entonces te agradecemos, Inés. Muchísimas gracias por escucharlo otra vez. Gracias a usted. Ok.